Nadie en el rancho mexicano usaba la palabra neurociencia. Nadie hablaba de omega 3, ni de neuroprotectores, ni de inflamación cerebral. Pero la abuela sabía perfectamente que después de ciertos caldos y ciertas sopas, la cabeza funcionaba diferente. El dolor se iba, el cansancio mental cedía, la memoria regresaba cuando había empezado a fallar. Ese conocimiento no venía de ninguna revista científica sino de siglos de observación, de ver qué le pasaba al cuerpo y a la mente cuando se comía determinada cosa cocinada de determinada manera. Hoy la ciencia está encontrando en esos ingredientes exactamente los compuestos que explican lo que la abuela ya sabía sin poder explicarlo. Estas son las 10 sopas que el fogón mexicano cocinó durante siglos para mantener la mente en pie. 10. Sopa de médula con cebolla asada y chile ancho. La médula ósea que el rancho extraía del hueso de canilla de res y que en la ciudad moderna se sirve en restaurantes de lujo como delicadeza de autor, fue durante siglos el ingrediente que las familias mexicanas asociaban instintivamente con la recuperación de los enfermos graves y con la claridad mental de los ancianos que la tomaban con regularidad. Sin saber que estaban consumiendo uno de los alimentos más ricos en colina, zinc y ácidos grasos esenciales que la cocina popular mexicana ha producido. La médula se extraía del hueso partido longitudinalmente con hacha, se asaba directamente en el comal hasta que borboteaba y se doraba en los bordes, y esa grasa líquida y profundamente aromática se disolvía en un caldo de res preparado con cebolla quemada directamente en la llama del fogón. Ese quemado específico que produce compuestos caramelizados que dan al caldo una profundidad que la cebolla cruda nunca alcanza, y chile ancho remojado y molido con ajo tatemado. La colina de la médula es hoy reconocida por la neurociencia como un precursor directo de la acetilcolina, el neurotransmisor más importante para la memoria y el aprendizaje, y el zinc que contiene tiene función documentada en la plasticidad sináptica del cerebro. La abuela que le daba esta sopa al abuelo cuando empezaba a olvidar las cosas no sabía nada de neurotransmisores, pero sabía que funcionaba. 9. Sopa de berros con ajo negro y huevo, cocina de los ríos. Los berros son una planta acuática que crece en los bordes de los ríos y arroyos limpios del centro y del sur de México, recogida directamente del agua por las familias que vivían cerca de alguna corriente y que sabían que esa planta de hojas pequeñas y sabor ligeramente picante y amargo era la que la abuela pedía específicamente cuando alguien de la familia estaba con la cabeza pesada, que era la manera en que el rancho describía lo que hoy llamaríamos fatiga mental o niebla cognitiva. Los berros se salteaban en manteca caliente con ajo negro, ese ajo madurado lentamente que desarrolla una dulzura profunda y una concentración de S-alilcisteína, compuesto con actividad neuroprotectora documentada. Y luego se cubrían con caldo de pollo o de res donde se cocían brevemente para que conservaran su color verde intenso y sus compuestos bioactivos que el exceso de calor destruye. Los huevos se escalfaban directamente en esa sopa verde al momento de servir, y la yema líquida que se rompía en el plato añadía colina adicional y grasa de calidad que potenciaba la absorción de los compuestos liposolubles de los berros. El isotiocianato de fenetilo de los berros tiene estudios que documentan su capacidad de cruzar la barrera hematoencefálica y reducir la inflamación del tejido cerebral, y el rancho que los servía en sopa no lo sabía, pero la mente que los recibía sí lo notaba. 8. Caldo de res con romero fresco y papa, el remedio del olvido. El romero es una hierba que en México llegó con los españoles y se adaptó tan profundamente a los patios y huertos del altiplano que en pocas generaciones ya formaba parte de la medicina doméstica mexicana con la misma naturalidad que el epazote o la hierbabuena. En las cocinas de rancho del centro del país, el romero fresco se usaba en el caldo de res no como condimento principal sino como el ingrediente silencioso que entraba en los últimos 10 minutos de cocción y que transformaba el perfil aromático del caldo de manera que quienes lo tomaban notaban un efecto de alerta y claridad que ningún otro ingrediente producía de la misma manera. El chambarete de res se cocía durante 3 horas con cebolla, ajo y sal hasta que el caldo alcanzaba su densidad óptima, y las papas de rancho, esas papas pequeñas y firmes con la cáscara manchada de tierra que en el mercado nadie escoge pero que tienen más potasio y más almidón resistente que cualquier variedad comercial. Se incorporaban en la última hora junto con el romero fresco en rama que se retiraba antes de servir. El ácido carnósico del romero tiene estudios que documentan su capacidad de estimular la producción del factor de crecimiento nervioso en el cerebro,
el compuesto que mantiene las neuronas vivas y funcionales, y el romero del patio de rancho, recogido fresco esa misma mañana. Tiene una concentración de ese compuesto que el romero seco de frasco del supermercado no puede aproximar. 7. Sopa de lentejas con cúrcuma de rancho y pimienta negra, la sopa que nadie conectó con la mente. La cúrcuma llegó a México de manera indirecta a través del comercio colonial. Pero en algunas regiones del sur y del Pacífico mexicano donde el clima permitió su cultivo se convirtió en un ingrediente de cocina cotidiana que las familias usaban sin saber que estaban incorporando uno de los compuestos antiinflamatorios más estudiados de la historia de la farmacología natural. La sopa de lentejas con cúrcuma de las cocinas de rancho del Pacífico Sur no era un platillo de moda ni una receta de cocina consciente. Era simplemente la manera en que se hacía la sopa de lentejas en esa región, con esa raíz amarilla que crecía en el huerto y que le daba al caldo ese color dorado intenso y ese sabor cálido y ligeramente amargo que distinguía esa sopa de cualquier otra versión del país. La pimienta negra que se molía encima al momento de servir no era un detalle decorativo. La piperina de la pimienta negra aumenta la biodisponibilidad de la curcumina de la cúrcuma hasta en un 2000%. Lo que significa que la abuela que ponía pimienta sobre su sopa de lentejas con cúrcuma estaba maximizando de manera completamente intuitiva el efecto antiinflamatorio cerebral de la curcumina sin saber que existía esa molécula ni ese mecanismo. 6. Sopa de nopal con huevo y chile verde, lo que protegía el cerebro del campo. El nopal tiene una relación con la salud cerebral que la medicina tradicional mexicana conoció de manera empírica mucho antes de que ningún laboratorio midiera sus compuestos neuroprotectores. En los ranchos donde el nopal crecía en el patio sin que nadie lo sembrara, la sopa de nopal con huevo era la comida de recuperación. La que se daba al enfermo cuando empezaba a mejorar, la que se preparaba para el hombre que había trabajado bajo el sol durante horas y llegaba con la cabeza aturdida, la que la abuela hacía cuando alguien de la familia estaba decaído sin que hubiera ninguna enfermedad específica que explicara ese decaimiento. Los nopales se cortaban en cubos y se cocían en agua con sal y epazote hasta que perdían su baba, se incorporaban a un caldillo ligero de jitomate asado con chile serrano y ajo, y los huevos se revolvían directamente en esa sopa donde cuajaban en pedazos pequeños distribuidos entre los cubos de nopal. Los flavonoides del nopal, especialmente la isoramnetina y la quercetina, tienen estudios que documentan actividad neuroprotectora sobre las neuronas del hipocampo, la región del cerebro más directamente relacionada con la memoria, y la fibra soluble del nopal tiene efecto prebiótico que mejora el eje intestino-cerebro, ese canal de comunicación bidireccional que la neurociencia moderna ha identificado como fundamental para la salud cognitiva. 5. Sopa de fideo seco con hígado de res y jitomate, la proteína del cerebro pobre. El hígado de res es el alimento con mayor concentración de vitamina B12 por peso de toda la cocina mexicana popular, y la vitamina B12 es el nutriente cuya deficiencia más directamente afecta la función cognitiva, la memoria y el estado de ánimo de las personas mayores. En las fondas de barrio y en las cocinas de vecindad del México de mediados del siglo XX, la sopa de fideo seco con hígado de res era la comida de los miércoles. El fideo se tostaba en aceite hasta que los cabellitos se doraban de manera uniforme. Se incorporaba la salsa de jitomate con ajo y cebolla que chisporrotaba al contacto con el aceite caliente, y el hígado cortado en tiras delgadas se añadía cuando el fideo ya estaba casi cocido para que el calor residual lo cocinara apenas, preservando su hierro hemo y su vitamina B12 en la máxima concentración posible. El hígado poco cocido tiene una resistencia cultural en México contemporáneo. Mucha gente lo rechaza por su textura y su sabor intenso, pero la abuela que lo ponía en la sopa sabía exactamente lo que hacía. Era el ingrediente que le daba a la mente de los ancianos de la familia la claridad que empezaba a perder, y lo hacía de la manera más económica y más directa posible. 4. Sopa de flor de Jamaica con jengibre y ajo, el antiinflamatorio del fogón. Esta sopa es la menos conocida de toda la lista y también la que más sorprende cuando se descubre que existió, porque nadie asocia la flor de Jamaica, ese ingrediente que México conoce casi exclusivamente como agua fresca de color rojo, con una sopa caliente de propiedades cognitivas. En las cocinas del sur del país donde la Jamaica crece en los patios y su cosecha produce más flor de la que se puede consumir en agua fresca,
La abuela hervía las flores secas en caldo de pollo con jengibre fresco rallado y ajo asado hasta que el caldo tomaba ese color rojo profundo que la Jamaica produce. Y ese caldo se servía caliente como sopa ligera en los días en que alguien de la familia tenía dolor de cabeza, presión alta o la mente turbia sin causa aparente. Las antocianinas de la Jamaica tienen actividad antiinflamatoria documentada sobre el tejido cerebral. El jengibre fresco tiene efectos sobre la circulación cerebral que potencia la llegada de oxígeno al cerebro, y el ajo asado tiene alicina en forma más biodisponible que el ajo crudo. La combinación de estos tres ingredientes en un caldo caliente que se tomaba en la tarde antes de dormir era, sin que nadie lo llamara así, una de las preparaciones más inteligentes que la cocina popular mexicana produjo para el cuidado de la mente. 3. Sopa de huauzontle con queso y chile pasilla, la verdura del cerebro. El huauzontle es uno de esos quelites mexicanos que la cocina urbana moderna no sabe exactamente cómo clasificar porque no encaja en ninguna categoría conocida. No es exactamente una verdura, no es exactamente una hierba, no es exactamente un grano, sino las tres cosas al mismo tiempo en diferentes etapas de su desarrollo. En las cocinas de rancho del altiplano donde el huauzontle crece silvestre en los campos de maíz, la sopa de huauzontle era la preparación más directa de este quelite. Los ramilletes tiernos se cocían en caldo de pollo o de res hasta que las hojas y los granos pequeños se ablandaban y el caldo tomaba un color verde oscuro y un sabor vegetal y ligeramente amargo que ninguna otra planta produce de manera idéntica. El queso de rancho desmoronado encima y el chile pasilla tostado y desmoronado al lado llegaban al momento de servir, y esa combinación de la amargura del huauzontle con el queso salado y el chile especiado era el desayuno que en los pueblos del altiplano se asociaba con la claridad de la mente en los días de trabajo intelectual intenso. El huauzontle contiene betaína en concentraciones que investigadores de la UNAM han documentado como relevantes para la síntesis de neurotransmisores, y su concentración de folatos es más alta que la de prácticamente cualquier verdura comercial disponible en los supermercados mexicanos actuales. 2. Caldo de pollo con cúrcuma, coco y epazote, la sopa de la recuperación. Esta sopa no es la combinación obvia de ningún recetario mexicano convencional, y esa rareza es exactamente lo que la hace tan significativa. Existió en las regiones costeras del Pacífico Sur donde el coco y la cúrcuma coincidían en el mismo patio, y donde las cocineras de rancho desarrollaron de manera completamente intuitiva una preparación que hoy cualquier nutricionista especializado en salud cerebral aprobaría sin reservas. El pollo de rancho se cocía en agua con ajo, cebolla y epazote hasta que el caldo estaba en su punto dorado, y entonces se incorporaba la leche de coco recién extraída, esa leche densa y aromática de coco maduro rallado y exprimido a mano que no tiene nada que ver con la leche de coco de lata, junto con la cúrcuma fresca rallada directamente sobre el caldo. La grasa del coco es rica en ácido láurico y en triglicéridos de cadena media, que el cerebro puede usar como fuente de energía alternativa cuando la glucosa no es suficiente, lo que explica el efecto de claridad mental que quienes tomaban esta sopa reportaban de manera consistente. El epazote añadía sus compuestos digestivos que facilitaban la absorción de los nutrientes de la leche de coco, y el conjunto producía una sopa de color dorado brillante con un aroma que en las cocinas del Pacífico Sur anunciaba desde la calle que en esa casa alguien estaba siendo cuidado de la manera correcta. 1. Sopa de verduras del monte con masa de maíz, la más antigua de todas. Esta es la número 1 no porque sea la más elaborada ni la más conocida. Es la número 1 porque es la que mejor encarna lo que esta lista quiso decir desde el principio. Era una sopa sin receta fija, sin ingredientes establecidos, sin proporciones medidas. Era la sopa que se hacía con las verduras silvestres que el monte había dado esa semana: quintonil, quelite cenizo, verdolaga, berros, hojas de chayote silvestre, lo que hubiera crecido solo sin que nadie lo sembrara. Cocidas en agua con ajo, cebolla y sal hasta que el caldo tomaba el color verde oscuro y el sabor mineral y vegetal de todas esas plantas juntas, y espesadas con una porción de masa de maíz disuelta en agua fría que se incorporaba al final transformando el caldo en algo entre sopa y atole espeso que llenaba el estómago y la mente al mismo tiempo.